Yo creo que es un concepto que nace como con una idea de autoprotegerse a sí mismo y a sí misma de la sociedad. Porque no solo de la discriminación social, sino de la violencia en el momento. O sea, cuando nace el concepto, la homosexualidad es tema de muerte. Y hasta la fecha es, pero ya ahora ya podemos al menos decirlo y salir a las calles y bueno, tenemos más flexibilidad. Pero en ese momento hay que entenderlo que, pues, decirte persona de la diversidad sexual es incluso retar, ¿no? A la sociedad, es ser contestatario, contestataria y implica poner la vida en ello. Todos tenemos eh, algo que es común, por decirlo de alguna manera. En el tema de la sexualidad, en esta sociedad tan conservadora, ¿no? Ahora se ha ido flexibilizando un poquito, pero en su comienzo muy conservadora, con una idiosincrasia muy judio-cristiana, muy arraigada, una idea de religión, de familia, con muchos estereotipos, con una idea de hombre, con una idea de mujer así muy marcados y todo. eh, en el tema no solo de las personas de la diversidad sexual, en el tema, por ejemplo, de las mujeres, que una mujer dijera, híjoles, es que mi esposo no me produce nada sexualmente, es decir, no tengo un orgasmo cuando mi esposo hace conmigo. No, pues imagínense la de tabús, ¿no? Que iba a haber. O sea, incluso en esa época, por decirlo de alguna manera, la mujer, y este dicho todavía lo escuchamos, ¿eh? Pero ahora cada vez menos. La mujer solo sirve para dos cosas, ¿no? Hacer de comer y tener hijos. O sea, esa idea tan rígida, tan horrible además de lo que es ser Tan mujer en machista. un contexto de una sociedad machista, pues no hay vida para otra cosa, o sea, no hay cabida para que la mujer diga, yo también quiero sentir, yo también quiero experimentar mi cuerpo, yo también quiero, pues decir me gusta, no me gusta, yo quiero ser más que esas dos cosas, ¿no? Entonces, pues así de fuerte estaba la idea sobre la mujer en ese momento, nada más para que se den una idea de cómo es que estaba planeada la sociedad, ¿no? Mientras está en el closet, lo que la persona va a estar pensando, sintiendo, es todo lo que le digan, ¿no? Que debe pensar y sentir, es decir, aparentar. O sea, las personas de la diversidad sexual que aún están en el closet son ganadoras de un Grammy o un premio Oscar porque son las personas que mejor tienen que disimular y actuar para que no se den cuenta de su sexualidad real, ¿no? Entonces, es una prisión, es una jaula, ¿no? Es eh, negarse a sí mismo, negar lo que los otros le digan, ¿no? Porque siempre está la otra persona que te va a decir, no, a mí se me hace que, Emanuel, se me hace que Juanito, se me hace que Pedrito, se me hace que Laura, se me hace que como que le gustan los hombres, ¿eh? Como que le gustan las mujeres. Y entonces es una negación constante, ¿no? De no, 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 claro que no, si a mí me gustan las mujeres, ¿no? No, claro que no, a mí me gustan los hombres, o sea, o simplemente el quedarse callado, ¿no? Entonces, el estar dentro del closet es estar en la negación con uno mismo, ¿eh? No ya con los demás, ya no, sino con uno mismo y aparentar, guardar las apariencias, guardar el que dirán, pensar todo el tiempo en los demás y en último lugar en uno mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que somos diferentes? Y lo pongo entre comillas diferentes. Porque siendo algo tan normal que es tu ser, tu yo, tu sexualidad, tu forma de vivir de una manera, pues sí, o sea, porque así eres y porque de esa manera tú te sientes a gusto, ¿por qué tenemos nosotros que buscar la manera de encajar siendo totalmente esa persona que no somos?
¿Por qué tenemos que aceptar que de esta manera, el de no ser, es como la forma correcta para ser y estar aceptado? ¿Por qué nos cuesta tanto decir, sí, soy de tal manera y a mí no, diría mi abuelo que en paz descanse, ¿te importa mi vida? ¿Por qué nos cuesta tanto el mejor estar en un lugar y encajar, pese a que no soy como debería o como quiero ser, a todo lo contrario? O sea, vaya, pues sí, o sea, como dijo el doctor ahorita, Manuel, o sea, sí, soy de esta manera, ¿qué importa? ¿No? O sea, por ahí dirían las mamás, o sea, tú estás con esa persona, no, entonces, o sea, no cambia la persona como tal. Son cuestiones muy independientes. ¿Por qué nos cuesta trabajo el aceptar eso, primero con uno mismo y después con las demás personas? Yo diría que por amor. O sea, el amor a veces es tan fuerte que nos lleva a hacer cosas que nada tienen que ver con él, ¿no? Pues ese es el objetivo. O sea, la persona dice, no, yo quiero seguir estando, pues, que mi mamá me siga viendo con ojos de amor, ¿no? Que mi papá me siga viendo con ojos claro, te valoro, te aprecio, híjole, es mi hijo, ¿no? El No orgullo de sé, la el familia, trofeo, casi, o sea, casi. exacto, ¿no? O sea, porque nos gusta, queremos eso, queremos sentirnos apreciados, valorados, amados. Lo que les quiero decir es que es un duelo. ¿Por qué? Porque implica voltearse a ver a uno mismo y decir, a ver, Emanuel, tranquilízate y párate un momento y obsérvate a ti mismo, ¿no? Obsérvate quién eres, qué te gusta, ¿no? Ya, calla un poquito las voces que todo el tiempo te están diciendo cómo debes de ser, qué tienes que hacer. Ponlas un poquito ahí en neutral, en apagado y escúchate a ti mismo, ¿no? Y es muy difícil eso, por supuesto que es muy difícil. Y después, ya que lo tienes muy claro, ahora sí ya viene la otra parte. Y todo eso es un duelo. Un duelo es comúnmente cuando fallece una persona, cuando alguien pierde su casa, o sea, una pérdida de algo, ¿no? Eh, Eso es también salir del closet. Uno pierde algo, pero ganas más, que es lo bonito de este proceso. Ya que una persona dice, ya, ¿no? Ya llegué, di mi mejor actuación, ya no quiero seguir, ¿no? Ya, ahora sí, ya me decidí a decírselo a todo el mundo. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? Ya me acepté, ya, ya me siento yo bien conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma. Entonces, ese es el primer paso. Y el siguiente paso, yo les diría, viene una valoración. Una valoración de qué, de a quiénes decírselo y cómo decírselos. Ese es el siguiente paso. Vamos a empezar a valorar. Lo primero y lo más sencillo y lo más común, no quiero decir que en todos, pero lo más común es que se inicie con los amigos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo, o sea, lo más común. No quiero decir que para todos. Eh, Se inicia con las personas, digamos, eh, pues que sí nos importan, sí las valoramos, pero no son como a un nivel ya muy cercano, como podría ser la familia, o incluso la pareja, ¿no? O sea, no, sino con los conocidos, con los amigos, es decir, en nuestros círculos no principales y nuestros círculos cercanos, ¿no? Eso es como lo que generalmente sucede, es decir, las personas van valorando, ok, a ver, ¿a quién se lo digo primero? Pero con quien sí tuve la necesidad de decirlo, porque al parecer no captaban las señales, sino ya era una situación de tener que hablarlo directamente, sí fue con mis papás, o sea, en especial con mi madre. Con ella sí hubo la necesidad de decirle, a ver, casi reacciona, no va a pasar lo que tú dices o lo que tú esperas que está pasando. O sea, con todo el dolor de mi corazón, no quiero hacerte daño ni nada, pero no, esa no es la realidad, es esta otra, ¿no? Y yo te amo y soy tu hijo y te amaré siempre y ojalá que tú me ames igual, pero yo lo que en su momento fue cuando hablé con ella, yo le dije, mira, eh, soy de esta manera,
y yo tengo una forma de ser un poquito confrontativa para quienes me conocen. Entonces, yo lo que le dije a mi mamá fue, yo te lo digo, este, no esperando que me aceptes o que tengas que aceptarme. No te obligo a que tú me aceptes. Ajá, que esa es otra cosa que tenemos que hablar. O sea, también las personas de la comunidad tienen que ser conscientes de que así como vivieron o vivimos un duelo, las demás personas también la van a vivir. Entonces nos va a tocar educar a las demás personas. No es un tema de, pues yo soy y te obligo a que me aceptes. No. Entonces yo lo que le dije fue, mira, no, yo soy de esta manera, no te obligo ni espero que tú me aceptes. Ajá. Tú eres libre de decir incluso no te acepto y de tomar tu decisión, ¿no? Incluso si tú dices vete de la casa, pues es tu decisión, yo la respeto, no te obligo a aceptarme. Pero, sí, lo que quiero es que tú me digas. Si no me vas a aceptar, lo que quiero es que tú me lo digas. No lo voy a aceptar, ¿no? Y si sí me vas a aceptar, pues dímelo, ¿no? No quiero más bien que sea un tema de, ya te lo dije y hago como que nunca pasó. Eso no es lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero es que me digas las cosas. Entonces, lo hice de esa manera porque para ella así fue necesario, ¿no? O sea, fue necesario decirlo de esa manera. Yo ya iba preparado como para lo que pasara, ¿no? Y soy consciente y fui consciente de que igual no iba a ser la respuesta que yo esperaba, ¿no? Y sí, no fue la respuesta que yo esperaba, fue una respuesta un poquito, bastante dura, pero esos serían los pasos, ¿no? Uno tiene que pensar en sí mismo y en lo que necesita. Si yo necesito decírselo a todo el mundo para sentirme bien y libre por fin, pues háganlo, ¿no? Si tú necesitas nada más decírselo a tu mamá, a tu papá, a fulanita o fulanito, o este, porque así tú sientes que ya con eso vas a sentirte pleno, libre, vas a poder Tranquilo. por fin salir del closet, claro, vas a poder, adelante. Si tú no lo necesitas, entonces no lo hagas, no te fuerces. ¿Para qué? ¿Solo porque los demás lo hacen? No. Entonces, si tú no necesitas decírselo a nadie, pues no se lo digas a nadie. Si así es cómodo para ti, o sea, aquí lo que importa es la felicidad de uno. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos del otro lado? Doctora Maribel, aquí estamos otra vez de nueva cuenta con una emisión más. ¿Cómo andamos? Hola, estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta del programa que tenemos preparado para el día de hoy y muy contenta con nuestro invitado y poder verlo de manera virtual porque ya tiene un ratito que no lo veía. Así es, el día de hoy, créanme que va a ser un... Yo siempre digo eso, ya me di cuenta que siempre digo que son un temazo, pero pues es que créanme que cada uno de los temas son muy, muy relevantes. Pero el día de hoy sí nos vamos a topar con un tema que muchos, 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 de verdad, y perdón que sea tan reiterativa, lo han visto como tabú, lo han visto como algo no muy agradable, lo han visto como algo muy padre. Ay, tantas diversificaciones, por así mencionarlo, que hoy tenemos a alguien que nos va a quitar esas dudas de la cabeza, que nos va a apoyar de verdad para saber un poquito más y entender esa otra relación, esa otra parte que a veces somos más críticos de lo que deberíamos. Y no deberíamos, de verdad. Créanme que no. Podemos aprender mucho de ellos. Así que, doctora, por favor, ¿quién nos Fíjate que acompaña el día de hoy? antes de presentarte a nuestro invitado, fíjate que yo completaría como los objetivos que colocas, ¿no? Y colocándome un poco desde el desconocimiento. Me parece que es un tema que desconocemos, un tema que enjuiciamos, pero también es un tema que nos puede provocar curiosidad, que nos genere enigma, que de pronto hablamos y opinamos sobre él siendo tan ajenos del tema. Y entonces para eso, pues justo te quiero invitar a Emanuel y te quiero y se los quiero presentar. A Emanuel yo lo conozco dentro de la universidad. Él
siendo parte de uno de mis grupos. Entonces les cuento que Manuel es psicólogo, pero no solo es psicólogo, él es una persona muy activista, que diga muy activo y por ende activista, es activista de los derechos de la diversidad sexual, y supongo que en sus muchos quehaceres, pues también es alguien que estudió desarrollo comunicativo, y me parece que en el resultado de ello, pues es el director de un colectivo que se llama Muestra tus colores. Y ya dijimos objetivos del tema que queremos abordar de hoy, y he de decir que viene de una duda de entrada y salida de parte de mí, porque el término a mí siempre me ha causado como ese pequeño choque, como pensar en por qué tiene que ser así. Pero el tema del día de nuestro programa de hoy lo denominamos salir del closet, y me parece que quién mejor que alguien que se dedica a ser activo en ello para podernos contar de esto que a mí me puede parecer desconocedor, curioso, pero que me genera esa ingenuidad de saber cómo se vive, de saber cómo se siente, porque por mucho que creo que yo como psicóloga lo pueda querer entender, pues me resulta ajeno, ¿no? Entonces, bienvenido, Emanuel, mucho gusto de que estés aquí, bueno, muy contenta de que estés aquí, y entonces, pues nada, comencemos el día de hoy. Mucho gusto, Emanuel. Muchísimo gusto, es de verdad un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Va a ser un tema ahí como un poquito muy bonito de hablar, pero también tiene sus espinitas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más entendible, porque yo sé que hay muchas dudas, ¿no? Incluso hasta yo todavía tengo dudas, todavía tengo muchas dudas. Entonces vamos a tratar de pues de hacerlo de esa manera. Muchísimas gracias por la invitación. Pues un gustazo volverla a saber, doctora Maribel. Licenciada Zaira, de verdad que un gusto por estar aquí, y pues un saludo para todas las personas que nos están escuchando y para todas esas personitas que nos escuchan. Así que, pues, ustedes dirán, ¿por dónde empezamos? Muchas gracias, Emanuel. Fíjense que sí. Ustedes dirán, como lo acaban de mencionar, ¿qué es eso de salir del closet? Hemos escuchado, yo sé que si ustedes lo googlean van a salir un sinfín de cuestiones y van a salir un sinfín de descripciones, porque cada uno de nosotros puede tener una definición de lo que significa, ¿no? Pero en específico, por favor, doctor, díganos, ¿qué es eso de salir del closet? ¿Por qué se le denomina salir del closet? Me parece pertinente que antes tendríamos que hablar de qué es el closet, porque fíjate que ahorita que tú decías, a mí me parece que de pronto de manera ajena podemos manosear mucho la palabra, ¿no? O la frase, salir del closet. Ay, pues es que ya salió del closet. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el closet? Ok, sí, una gran pregunta. La verdad es que la respuesta va a depender mucho de persona a persona, porque es un término, aunque es muy genérico, es también muy individual. Entonces, vamos a primero hablar de lo genérico, ¿no? De lo que se entiende, digamos, socialmente, de lo que es común para todos, todas y todas, ¿no? El closet, ¿qué es qué es el closet? Bueno, en términos generales, pues es en donde guardamos la ropa, ¿no? O sea, literalmente es donde uno guarda ahí la ropa, las maletas, a veces también los zapatos, o sea, es ese lugar, ¿no? Donde se guardan las cosas. Y justamente esa es la idea que se retoma con la gente. Ajá. Es un lugar donde se van guardando todas esas cositas que ahí vamos a usar en algún momento. Queremos que estén ahí, pero no las podemos tener en otro lado en el cuarto, ¿no? O sea, tiene que estar ahí de una manera muy escondida, tal vez, muy guardada para el momento en el que uno quiera ocupar las cosas. Entonces, esa es la idea que va a permear a la sexualidad también. Una vez con una conversación con una profesora de la Universidad del Estado de México, ella decía,
en un congreso. La sexualidad es como una nevería la michoacana, ¿no? Tú entras y hay de todos los sabores, todos los colores, todo, ¿no? Y puedes ahí tú combinar tu helado como tú quieras, ¿no? Sin embargo, las sociedades en las que hemos también crecido están muy permeadas por una idiosincrasia muy marcada, ¿no? En el caso de México, pues una idiosincrasia muy conservadora, muy religiosa, con estereotipos muy rígidos de lo que es ser un hombre, con estereotipos también muy rígidos de lo que es ser una mujer, y a veces cuesta un poquitito, por no decir mucho, empezar a moverlos. Entonces, el closet nace así, con esa idea de no puedo ser yo en la vida, entonces voy a hacerlo dentro de un armario, en un lugar en donde la puerta ser yo quien soy y ya se va a ver, ¿no? Yo creo que es un concepto que nace como con una idea de autoprotegerse a sí mismo y a sí misma de la sociedad. Porque no solo de la discriminación social, sino de la violencia en el momento. O sea, cuando nace el concepto, la homosexualidad es tema de muerte. Y hasta la fecha es, pero ya ahora ya podemos al menos decirlo y salir a las calles y bueno, tenemos más flexibilidad. Pero en ese momento hay que entenderlo que pues decirte persona de la diversidad sexual es incluso retar, ¿no? A la sociedad, es ser contestatario, contestataria y implica poner la vida en ello, ¿no? Porque en un momento sí era muy común las golpizas, no solo la discriminación verbal y psicológica, sino también la física, ¿no? Muy fea, y la gente perdía la vida. Entonces, pues, ¿en dónde podías ser tú? Pues en un lugar donde no te vieran, ¿no? Entonces, la idea del armario va a nacer de esa manera. Va muy permeada también de una ideología muy anglosajona, de la anglósfera. Algunos conceptos que ellos van creando sobre la marcha van siendo retomados aquí por nosotros los latinos, ¿no? Como el gay, el queer y todos esos conceptos. Y el closet también va surgiendo con toda esa ola de liberación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es el closet? En términos muy individuales, es una idea que la sociedad va a imponer sobre las personas de la diversidad sexual, y la misma persona de la diversidad sexual lo va a imponer a sí misma para poder ocultarse, esconder su sexualidad. Eso es. Así como lo menciona doctor Emanuel, me hace pensar que entonces todos tenemos esa parte de que nos ocultamos un poquito en el closet, no necesariamente un sector, por así mencionarlo, que es la cuestión, ya sea ser gay, ser hetero, ser lo que, bueno, toda la diversidad que existe, pero así como lo menciona, es un apartado que todos tenemos, un guardado que a veces nos da un poquito de temor que la gente sepa de nosotros. No nada más en la cuestión sexual. A lo mejor si nos vemos un poco con la cuestión sexual porque sabemos perfectamente en un país y en un mundo, bueno, más bien la parte latino que es un poco más eh, callada y más como puritana, y lo pongo entre comillas, en la cuestión sexual, ¿no? Porque decimos que somos de una manera cuando realmente es totalmente diferente en algunas personas, cabe mencionar. Pero en específico la cuestión ya más individual, como lo menciona, la parte de salir del closet por una sexualidad o una manera de ser de una persona, se toma de esa forma, por lo que entiendo, para no ser agredido, más que nada no tanto por sí mismo, sino por las personas al otro lado ahora sí que al otro lado de la puerta. Así es, efectivamente. Todos tenemos eh, algo que esconder, por decirlo de alguna manera. Eh,
en el tema de la sexualidad, en esta sociedad tan conservadora, ¿no? Ahora se ha ido flexibilizando un poquito, pero en su comienzo muy conservadora, con una idiosincrasia muy judio-cristiana, muy arraigada, una idea de religión, de familia, con muchos estereotipos, con una idea de hombre, con una idea de mujer así muy marcados y todo. Eh, en el tema no solo de las personas de la diversidad sexual, en el tema, por ejemplo, de las mujeres, que una mujer dijera, híjoles, es que mi esposo no me produce nada sexualmente, es decir, no tengo un orgasmo cuando mi esposo hace conmigo. No, pues imagínense la de tabús, ¿no? Que iba a haber. O sea, incluso en esa época, por decirlo de alguna manera, la mujer, y este dicho todavía lo escuchamos, ¿eh? Pero ahora cada vez menos. La mujer solo sirve para dos cosas, ¿no? Hacer de comer y tener hijos. O sea, esa idea tan rígida, tan horrible además de lo que es ser Tan mujer en machista. un contexto de una sociedad machista, pues no hay vida para otra cosa, o sea, no hay cabida para que la mujer diga, yo también quiero sentir, yo también quiero experimentar mi cuerpo, yo también quiero, pues decir me gusta, no me gusta, yo quiero ser más que esas dos cosas, ¿no? Entonces, pues así de fuerte estaba la idea sobre la mujer en ese momento, nada más para que se den una idea de cómo es que estaba planeada la sociedad, ¿no? Y pues no, imagínense, si una mujer dijera, no, pues es que nunca ha tenido un orgasmo, bueno, ¿no? Es pecado, eso es lujuria, eso es, pues no sé, otra cosa, pero no nada de Algo lo que malo. es ser mujer, ¿no? Y entonces esa idea, pues la mujer la tenía que meter a su closet, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, porque ahí sí Esto y podía muchas cosas decirse, más. porque ahí sí podía decirse a ella misma, híjoles, no tengo la familia que quiero, no tengo el esposo que quiero, ni siquiera quería yo tener hijos, ¿no? O sea, más bien los tuve porque pues ya la sociedad me estaba ahí, muele y muele, ¿no? De que tenía que tener hijos. O sea, esa es una idea a lo mejor para que lo veamos en otro escenario, ya no con personas LGBT, sino ya, digamos, en el escenario de las mujeres, ¿no? Y así nos podemos ir en el escenario de los hombres, ¿no? El hombre igual cargaba con muchos estereotipos como un hombre que súper hiper masculizado, ¿no? Que no podía ni llorar, que tenía que cumplir ciertos roles, ¿no? Por ejemplo, el proveer económicamente, pero el también ser duro, ¿no? Poner mano firme, incluso se escuchaba, ¿no? El dicho también de, no dejes que tu mujer te falte el respeto, ¿no? Tienes que educarla, es tu deber, ¿no? Entonces, el hombre también cargaba con ese tipo de cosas. Y entonces, no digo que todos, pero quienes no elegían entrar en esa dinámica, pues también tenían que hacerlo en un closet porque socialmente no No los estaba iban bien. a aceptar. Entonces, esos estereotipos son con personas heterosexuales. Ahora, con personas de la diversidad sexual, iba a implicar el grado de la expresión sexogenérica de la persona, ¿no? Entonces, esa variación de persona a persona es lo que hace que la idea del armario, del closet, va a ser muy distinta para cada quien, ¿no? O sea que, en resumen, cada quien va a contar y va a decir que ese closet a partir de su experiencia, de cómo le fue en la feria, ¿no? Yo voy a hablar del closet a partir de lo que yo he visto, lo que yo sé, lo que yo he vivido, y así cada persona. No es lo mismo una persona transgénero que hable sobre su closet, que además es un proceso de transición, ¿no? Una persona transgénero a una persona no binaria, gay, bisexual, lesbiana. O sea, cada persona, y dependiendo de su identidad sexogenérica, va a ir hablando del closet, va a vivirlo de diferente manera. Entonces, el closet nace no solo con esa idea de ocultarse, de que no me vean, que nadie me vea, que no, algo malo, es algo que no se debe de ver, es algo que debería ser así, pero que pues lo soy, entonces me oculto, ¿no? Para entender un poquito qué es el closet, hay la película del baile de los 41, creo que la ejemplifica muy bien, véanla, hace poquito salió también, se la recomiendo, el baile de los 41, que es además un hecho histórico en nuestro país, y esa película narra perfectamente qué es el closet, ¿no? O sea,
Es un grupo de hombres de una posición económica muy alta en el porfiriato, ¿no? Todos son de la diversidad sexual, pero claro, en ese entonces no se podía, pues decir soy de la diversidad sexual, ¿no? Y menos aristócrata, ¿no? Del porfiriato, imagínense. Entonces, pues lo que hacen son reuniones clandestinas donde se visten como mujeres, o sea, y hacen una fiesta al modo de la diversidad sexual en ese tiempo, ¿no? Pero escondidos de la sociedad hasta que los cachan. Y bueno, ya no les hago spoiler, ahí quien no la haya visto, véala. Doctor Emanuel, nos estaba comentando algo muy interesante, pero me gustaría hacer un poquito de contexto para las nuevas generaciones, porque digo, a lo mejor nosotros tenemos un poquito más fresca la cuestión de cómo se vivía nuestros papás o nuestros abuelos, y a lo mejor del otro lado muchísimas personas han de pensar, no, ¿cómo pudieron haber vivido de tal manera? O cómo yo como mujer no pude haber podido comentar tal cosa de mi cuerpo, o poder hacer esto con mi pareja, o poder hacer tal cuestión, ¿no? Con X o Y situación. Igual de la cuestión también entre parejas LGBT. ¿No? Ay, no, ¿cómo es posible, ¿no? Que sea de esta tal o cual manera. Que a lo mejor creo yo, si estoy errónea, por favor, doctores, me corrigen. Creo yo que del otro lado, a lo mejor hay un poquito más de apertura y contexto en esta cuestión, porque, pues obviamente lo tuvieron que aprender sobre la marcha para salir un poco del closet, por así mencionarlo. Pero a lo mejor la gente que es un poco más hetero, y digo un poco más, porque todos yo creo que tenemos un poquito de closet por ahí. Sí son cuestiones que nosotros a veces, créanme, que vivimos de una manera muy cerrada y no nos queremos dar esa apertura de conocer cómo vivían en aquellos entonces. Nunca, dime tú del otro lado, si alguna vez le has preguntado a tu mamá cómo vivía su sexualidad con su papá, con tu papá, perdón. Yo sé que a lo mejor son temas que dices, no, por favor, yo no quiero saber. Pero es que a veces es importante, porque créanme, yo lo hago a veces con mi mamá y mi mamá me dice, no, es que yo antes que yo dijera esto con tu abuelo o con tu papá, o sea, ni pensarlo, porque yo no podía decir absolutamente nada a nadie, porque yo no podía decir, ya sabes qué, no estoy viviendo de tal manera, de una manera completa, porque eso era visto de una manera tan mala y tan negativa que pues te aguantas. Te aguantas, que creo que muchas enfermedades y muchos psicólogos, doctora Maribel y doctor Emanuel, me lo pueden mencionar. Mencionaban, por ejemplo, Freud, que hablaba mucho de la sexualidad y cómo se vivía en aquellos entonces, cómo había tanta manera de no saber ni por dónde salir de vivirla. Entonces, créanme, de verdad, chequen, ahorita la libertad que tenemos es tan rica, libertad, no libertad. Libertad es tan rica que podemos, si queremos, aprender de una u otra, de otro concepto. Doctora Maribel, por favor, que no la hemos escuchado. Yo he estado hablando y hablando y hablando. A veces que pensaba mientras escuchaba esto que Manuel nos decía de nuestras formas de guardarnos en el closet es, ah, y está padre saber cuándo lo guardamos, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos lo cuestionamos y tan literal como nos lo contaba, a veces tenemos la prenda que ya ni siquiera sabemos que tenemos. En esto que tú cuentas, en este momento, estaría padre que tu mamá, o está padre que tu mamá pueda decir, es que no se lo contaba, pero sí lo sabía. Pero hay mujeres, hay hombres que ni siquiera saben o ni siquiera se lo preguntan, ¿no? Que entonces hablar del closet queda más lejos porque el closet lo tengo para guardarlo, pero a veces ni siquiera abro el closet para saber qué tengo allá adentro respecto a la sexualidad. Cuando tú lo pones en las nuevas generaciones, me surge la duda de ellos qué podrán guardar hoy en el closet, respetar su propia sexualidad, si hay algo que guardar o ya no hay algo que guardar. Yo creo que afortunadamente el closet cada vez es usado menos. Aún es muy usado, aún se hace referencia a este término,
Pero ya las nuevas generaciones eh, se ha logrado un avance tal que ahora incluso surge otro término en contra del closet, ¿no? Que es, ya no existe el closet, ¿no? Yo no tengo por qué salir del closet, ya ni siquiera está ya, hablándose, ¿no? Eso por decirlo en las generaciones, no podemos generalizar, por supuesto, pero sobre todo en las generaciones de de nuestras ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto en México, pues hay que dividirlo entre lo que es lo rural y lo urbano, desafortunadamente, porque en las áreas rurales, pues aún les cuesta la vida, ¿no? O sea, en las zonas periféricas, esto es closet o no closet, pero les cuesta, ¿no? Bastante. Pero ya nuestras generaciones de las ciudades, de las grandes urbes, eh, una generación que ocupa más las redes de comunicación, las redes sociales, en fin, más globalizada, por decirlo de alguna manera, las generaciones más globales que tienen acceso a estos medios, eh, ya cada vez es menos el uso del término. Incluso, y eso se debe mucho al trabajo de muchos activistas, organizaciones civiles, que han empezado a apoyar esta idea de no te metas al closet, no salgas del closet, no, ¿por qué? Porque ya lo tratan de dejar como en el pasado, ¿no? El ideal es que jamás alguien tenga que volver a salir del closet. Entonces, las nuevas generaciones, afortunadamente, es cada vez menos el uso para esto. Y yo veo y espero no me lleve muchos años, pero ojalá que ya después eso del término del closet solamente esté en los libros de historia, ¿no? O en un museo, y que ya nadie tenga que salir del closet, ¿no? Sino que simplemente la persona es como es, no le tenga que dar explicaciones a nadie de cómo es, que le gusta en la sexualidad, cuál es su orientación sexogenérica, y que ya simplemente sea normalizado, ¿no? Eso es la gran meta. Oye, pero mientras llegamos a esa meta, y tú nos hablabas de que del closet, y antes de pasar al proceso de lo que implica salir del closet para quienes todavía y para esta zona rural que tú dices, porque creo que el closet en lo que nos decías está lleno de creencias, de estereotipos desde afuera, ¿no? Que justo hacemos que se metan. Aun cuando a mí personalmente digo, pero es que ¿por qué tienen que salir del closet? Eh, ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa de manera general? Porque nos explicabas que tendría que ser visto de manera individualizada. Alguien, ¿qué es lo que experimenta alguien que se encuentra dentro del closet? Son diferentes momentos, ¿no? El primero, y es la pregunta, lo que experimenta una persona estando en el closet, dentro del closet, porque va a haber, ese es el primer momento, y un segundo momento es cuando la persona ya va a decidir salir de ahí, ¿no? Y el tercer momento va a ser cuando la persona, digamos, pone en marcha, ya sale, y lo que viene después. Entonces, mientras está en el closet, lo que la persona va a estar pensando, sintiendo, es todo lo que le digan, ¿no? Que debe pensar y sentir, es decir, aparentar. O sea, las personas de la diversidad sexual que aún están en el closet son ganadoras de un Grammy o un premio Oscar porque son las personas que mejor tienen que disimular y actuar para que no se den cuenta de su sexualidad real, ¿no? Entonces, es una prisión, es una jaula, ¿no? Es eh, negarse a sí mismo, negar lo que los otros le digan, ¿no? Porque siempre está la otra persona que te va a decir, no, a mí se me hace que, Emanuel, se me hace que Juanito, se me hace que Pedrito, se me hace que Laura, se me hace que como que le gustan los hombres, ¿eh? Como que le gustan las mujeres. Y entonces es una negación constante, ¿no? De no, 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 claro que no, si a mí me gustan las mujeres, ¿no? No, claro que no, a mí me gustan los hombres, o sea, o simplemente el quedarse callado, ¿no? Entonces, el estar dentro del closet es estar en la negación
con uno mismo, no ya con los demás, ya no, sino con uno mismo y aparentar, guardar las apariencias, guardar el que dirán, pensar todo el tiempo en los demás y en último lugar en uno mismo. Pensar en qué va a pasar con mi mamá si le digo, qué va a pasar con mi papá, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con... Pero no pensar en ti. Eso es estar en tu crisis, ¿no? Ahorita que están mencionando todo esto, quisiera preguntar a ambos, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que somos diferentes? Y lo pongo entre comillas diferentes. Porque siendo algo tan normal que es tu ser, tu yo, tu sexualidad, tu forma de vivir de una manera, pues sí, o sea, porque así eres y porque de esa manera tú te sientes a gusto. ¿Por qué tenemos nosotros que buscar la manera de encajar siendo totalmente esa persona que no somos? ¿Por qué tenemos que aceptar que de esta manera el de no ser es como la forma correcta para ser y estar aceptado? ¿Por qué nos cuesta tanto decir, sí, soy de tal manera y a mí no, diría mi abuelo que en paz descanse, ¿te importa mi vida? ¿Por qué nos cuesta tanto el mejor estar en un lugar y encajar, pese a que no soy como debería o como quiero ser, a todo lo contrario? O sea, vaya, pues sí, o sea, como dijo el doctor ahorita, Manuel, o sea, sí, soy de esta manera, ¿qué importa? ¿No? O sea, por ahí dirían las mamás, o sea, tú estás con esa persona, no, entonces, o sea, no cambia la persona como tal. Son cuestiones muy independientes. ¿Por qué nos cuesta trabajo el aceptar eso, primero con uno mismo y después con las demás personas? Yo diría que por amor. O sea, el amor a veces es tan fuerte que nos lleva a hacer cosas que nada tienen que ver con él, ¿no? Pero eh, nos gusta sentir ese cariño, sentirnos apapachados, sentirnos queridos, ¿no? Sentirnos valorados. Eso es humano. Nos gusta que se nos quiera, que nos gusta sentirnos que pertenecemos, ¿no? El ser humano es un ser social y le gusta sentirse perteneciente a algo, ¿no? Que su vida tenga sentido. Y ese sentido, eh, pues no está mal. Lo que está mal es toda la carga social y los estereotipos que van permeando a estos grupos sociales a los que queremos pertenecer, incluso incluyendo a la familia, ¿no? O sea, ¿por qué queremos pertenecer a la familia, a nuestra familia? Pues porque la queremos, ¿no? Porque amamos a nuestra familia, por eso, porque amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque queremos pertenecer a ellos, ¿no? A lo mejor no es algo que las personas tengan muy presente, muy conscientemente, pero pues es la razón. Si no quisiéramos a nuestra familia, pues qué más da, ¿no? Que nos acepten o no, que nos digan lo que nos digan. O sea, ni siquiera nos dolería porque pues no sentimos nada por ellos, ¿no? Son personas cualquiera. Pero no, o sea, la situación está en que no son personas cualquiera, que son personas que valoramos, que estimamos, que nos criaron, que nos han dado afecto de una u otra manera, porque claro, cada familia se comporta diferente, pero pues ese es el objetivo. O sea, la persona dice, no, yo quiero seguir estando, pues, que mi mamá me siga viendo con ojos de amor, ¿no? Que mi papá me siga viendo con ojos claro, te valoro, te aprecio, híjole, es mi hijo, ¿no? El No orgullo de la sé, el familia, casi, trofeo, o sea, casi. exacto, ¿no? O sea, porque nos gusta, queremos eso, queremos sentirnos apreciados, valorados, amados. Y yo pienso que esa es la respuesta. No creo que sea una situación de poco valor, tampoco es que no nos queremos a nosotros mismos, inferioridad. No, no creo que tenga que ver con eso. Yo diría que si hay una emoción ahí que nos lleva a querer ser o querer ser aceptados o mantenernos ahí, es el amor. Por nosotros mismos, porque también nos autoprotegemos a nosotros, pero también por los que nos rodean, ¿no? Incluyendo los amigos, todo.
Y ya en un segundo momento, seguramente hablaremos de eso, dígame, pues ya veremos qué implicaciones tiene el salir del closet, porque tiene sus implicaciones, ¿no? Eso es estando dentro de. Ya hablar de cuando uno quiere salir ya es otro tema, pero el estando dentro es eso. ¿Por qué aguantamos? Pues porque pues queremos, nos queremos a nosotros. Es una situación de quererse. Ujú. Doctora Fíjate que Maribel. yo complementando, creo, coincido con Emanuel en el terreno es el amor y el amor que no implica necesariamente ese sentimiento, sino la concepción de él, pero le sumaría el temor, ¿no? Ante esta dualidad del amor, es yo tengo esto y no lo quiero perder, pero además tampoco quiero lastimar. Y el hecho de ser diferente puede ser que te lastime y haga que yo pierda eso que tengo. Entonces, me parece que es más bien la suma al elemento amor que justo hace que quizás me guarde más, que quizás me niegue más, porque tú le decías, no solamente en las personas que entran al closet, a veces no aceptamos las diferencias, porque en la diferencia puedes dejar de quererme, puedes decir que lo que soy no te gusta, pero también viene la otra, ¿qué daño te hago con ese ser diferente? Y no quiero hacerte ese daño. Ok. Doctora, doctores, por ejemplo, bueno, el doctor Emanuel, perdón, mencionó la parte de lo que implica salir del closet. Entendemos, digo, en las zonas rurales, pero también quisiera también mencionar la parte que hay cuestiones donde son la parte religiosa que implica también que esta parte de el querer ser, ahora sí que salir del closet, pueda ser un poco más complicado. Lo vemos también en lugares donde alrededor del mundo, en donde la religión es demasiado extremista, y bueno, vemos muchas consecuencias a raíz. Y no nada más es en esto, pero a veces el ser humano es demasiado complejo por vivir lineamientos que no deberíamos de tener. Pero volviendo al tema, la parte de cuando ya sales del closet, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es la parte en donde dices, ok, yo ya no quiero ya esconder, quiero saber perfectamente que las personas me conozcan como soy, que sepan que estoy con una persona de esta manera, que quiero yo que estas personas que adoro y que amo se incluyan a mi vida de una manera como yo soy, ahora sí que sin tapujos, sin estar escondiéndome, sin estar viviendo en el closet como tal, de una manera figurativa, sino que de verdad sea yo la persona y que incluya a esas personas e incluir a las personas que están conmigo de cómo realmente estoy, cómo se vive ese proceso, qué existe, qué clic aplico o qué clic aprieto para decir, porque mucha gente a lo mejor está del otro lado, está en ese caminito, en esa brechita de si lo hago, no lo hago, es que tengo que ver los pros y los contras, es que tengo que ver qué, qué es lo que activan para decir, ya, de aquí en adelante voy a ser como soy. Y si quieren aceptarme, perfecto. Y si no, pues con la pena. O sea, es mi vida y tengo que vivirla. ¿Qué es lo que, qué es esa parte que se activa? Mm, bueno, regresamos a lo que decíamos, cada persona va a vivirlo diferente, pero yo en mi caso particular les puedo compartir que ya fue una situación de ahogo, ¿no? O sea, ya no puedo más, ¿no? No puedo ya seguir, como cuando uno se mete a nadar y siente que ya el agua la tiene hasta por acá, ¿no? Esa es la sensación, ¿no? O sea, y esa es la sensación que yo en lo particular dije, yo no quiero sentirla durante toda mi vida, ¿no? O sea, no quiero. Es una sensación de prisión, de, de presión sobre ti, pero también sobre tu mismo cuerpo. Tu cuerpo lo siente, ¿no? Sientes como que, ay, ¿para dónde me hago? No me hallo. Es que entonces
en el proceso que uno va a tomar la decisión de decirle a quien tenga que decirle su orientación sexogenérica, es que implica un duelo. O sea, eso es un proceso de duelo porque uno mismo va a pasar de aceptarse a sí mismo y autodescubrirse, porque uno no nace, ya desde niño, ¿no? Soy, no soy, me gusta, no, sino uno lo va descubriendo también. Es un proceso que uno va autodescubriéndose a sí mismo. Entonces, en ese mismo proceso de autodescubrimiento, pues ya la persona va a vivir su propio duelo, que es parte también de lo que avanzar, ¿no? Por ejemplo, en particular, yo en ese irme autodescubriendo, sí hubo un momento en el que yo dije, yo no sé por qué soy así, pero no quiero ser así, o sea, Dios, por favor, ¿no? O sea, no quiero, y no es porque no quisiera aceptarme a mí mismo, sino porque tenía ese miedo, ¿no? De qué va a pasar con mi círculo social, ¿no? Con mi familia, sobre todo, este, y sí llegó un momento en el que yo, porque vengo de una familia muy religiosa, eh, que se han ido flexibilizando, ¿no? Pero veníamos de una familia muy religiosa y sí hubo un momento en el que dije, yo no quiero ser así, Dios, llévatelo, ¿no? O sea, yo no lo quiero. Pero es parte de esta idea que igual la misma religión, sobre todo la católica, y me refiero a ella porque es la que conozco y es la más popular en México, ¿no? Pero en general la mayoría de las religiones van permeando esta idea de que es un pecado, ¿no? Que es un castigo, que algo hiciste mal. Y entonces yo me puse a reflexionar y dije, a ver, yo no he matado a nadie, ¿no? O sea, digo, no soy un santo tampoco, pero yo no he matado a nadie, nunca he golpeado, he violado, no he asesinado. ¿Qué pecado pude haber hecho como para recibir este castigo, no? Y en ese descubrimiento, en ese caminar, en ese ver a sí mismo qué es lo que uno va, quién es realmente, el universo, no sé, Dios, la fuerza, como ustedes quieran decirle, te va poniendo en el camino a personas que te van apoyando y te van ayudando a salir. Es decir, en ningún momento te quedas completamente solo, completamente sola. Siempre hay alguien ahí a un lado que está viéndote, ¿no? Amiguitos de la escuela, compañeros del trabajo, siempre hay alguien ahí que aunque nosotros no nos damos cuenta, están ahí y que nos dicen, yo te echo la mano, ¿no? Y entonces, yo empiezo a verlo de otra manera, ¿no? Empiezo a decir, no, es que claro, esto no es un castigo, esto no es que yo hice un pecado, ¿no? Más bien, ¿por qué no lo veo por el lado de, y si vine aquí a este mundo a enseñar algo, ¿no? Y si Dios, esto es un regalo más bien y quiere que haga algo con esto, o sea, fue la forma en la que en ese proceso fui compaginando mis dos ideas, ¿no? Tanto la religiosa como esta otra que también estaba ahí. Ya hoy es totalmente diferente la idea que yo tengo, pero en ese momento eso me sirvió, ¿no? Dejarlo de ver como un pecado. Y yo descubrí que en ese caminar había muchos sacerdotes, muchas religiosas, mucha gente allegada a esa religión que creían lo mismo. Ujú. Yo les recomiendo para las personitas que tienen esa idea, ese tabú un poquito de compaginar la religión con su orientación y demás. Yo les recomiendo mucho esta asociación civil, tiene sus páginas igual en Facebook, Twitter, este, se llama Católicas por el Derecho a Decidir. La verdad es que la idea que esta asociación tiene sobre Dios es completamente diferente a la que nos enseñan desde pequeños. Es una visión del Dios de amor, del Dios de aceptación, más que el Dios que castiga. Entonces es muy bonita esta ascensión y yo me la encontré en este caminar, ¿no? Yo me la encontré ahí y después ya no le pedí a Dios que me lo quitara, sino le decía, ay Dios, gracias, ¿no? Gracias por mandarme así como soy, gracias por todo esto que me diste, ¿no? Ya no soy una persona muy religiosa, la verdad, pero cambió mi discurso. Entonces, este proceso con todo lo que les quiero decir es que es un duelo. ¿Por qué? Porque implica voltearse a ver a uno mismo y decir, a ver, Emanuel,
tranquilízate y párate un momento y obsérvate a ti mismo, ¿no? Obsérvate quién eres, qué te gusta, ¿no? Ya, calla un poquito las voces que todo el tiempo te están diciendo cómo debes de ser, qué tienes que hacer. Ponlas un poquito ahí en neutral, en apagado y escúchate a ti mismo, ¿no? Y es muy difícil eso, por supuesto que es muy difícil. Y después, ya que lo tienes muy claro, ahora sí ya viene la otra parte. Y todo eso es un duelo. Un duelo es comúnmente cuando fallece una persona, cuando alguien pierde su casa, o sea, una pérdida de algo, ¿no? Eh, Eso es también salir del closet. Uno pierde algo, pero ganas más, que es lo bonito de este proceso, ¿no? Yo perdí a ese Manuel con esas ideas, con esos prejuicios también, con todo eso, pero gané a otro, ¿no? Entonces, eso es el proceso, ese es el proceso. Lo asemejaría a el proceso de duelo. Que lo hemos platicado en anteriores episodios, que es la cuestión del duelo, todos los procesos que se tiene que manejar, aparte, digo, negación y demás, que bueno, la doctora Maribel aquí no lo puede delinear porque yo no me lo sé tan así, tan A, B, C, D, F, G, pero digo, si quieren verlo, aquí en mi psique y yo, tanto en YouTube con diferentes plataformas, en las diferentes plataformas que estamos transmitiendo el día de hoy, ahí ustedes lo pueden checar y aquí abajito también les voy a poner la liga para que se den una idea de todos los procesos que maneja la cuestión del duelo, como lo está mencionando ahorita el doctor Emanuel. Y nada más, antes de darle la palabra a la doctora Maribel, me gustaría nada más acotar, porque todo lo que menciona es muy bonito, muy, muy padre, y ha de ser un choque muy fuerte, pero no nada más para estas personas que no saben, o más bien, sí saben qué tipo de sexualidad tienen y a lo mejor no lo quieren aceptar. Les hablo a las personas que están a lo mejor en esa brecha. Sino yo creo que todos en general en algún momento nos sentimos de esta manera. Hay algo que nos detiene para hacer esa cuestión, esa parte, esa otra persona libre y por cuestiones de las voces, como la mencionaba Emanuel, no se permiten ser, no nos permitimos ser. Entonces, no nada más hablamos de la sexualidad, hablamos como ustedes lo quieran poner, el sinónimo que ustedes quieran acotar, el adjetivo que ustedes le quieran poner, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios fantasmas. Y créanme, yo siempre lo he dicho que la cuestión de la religión no debe de ser un problema. Ahí digo, no soy, vaya, ferviente católica, porque pues no estoy en domingo todos los días de misa y demás, pero más o menos me la sé. Y sé que uno de los episodios por ahí que mencionan la Biblia y demás es amar al prójimo como a ti mismo. Y yo siempre he dicho que si en algún momento efectivamente Dios viene a la tierra, me encantaría preguntarle muchas cosas. Y una de ellas es, ¿por qué nosotros tenemos que, nosotros, porque yo no, bueno, al menos no sé, yo que sepa, fue un gran filósofo, como muchos, pero bueno, aquí él fue un gran filósofo y su filosofía fue amar al prójimo como a ti mismo, tratar a las personas como a mí me gustaría ser tratado. Entonces yo no entiendo a veces por qué criticamos, delegamos, hacemos cosas que creo él no estaría de acuerdo. Ahí lo pongo ahora sí que lo pongo en esta opinión muy humilde, muy parte de mí, que siempre me pregunto cuando existen tantas cosas y tantas religiones de diferentes, no nada más estoy hablando de la católica. Lo poquito de sé que sé de muchas, sé que segregan y quitan y ponen y hacen y yo soy y yo debo de hacer de tal manera. Perdónenme, pero creo que estas traducciones son más de humanos que de dioses. Entonces, ahí hay una disyuntiva bastante rara. Pero bueno, no me quiero meter en religión porque luego nos vamos a meter en broncas. Doctora Maribel, por favor.
Fíjate que a mí hay algo que me gusta, pues retomaré primero la parte religiosa de lo que ambos dijeron. Una cosa es Dios y otra cosa la traducción que hacemos los humanos. Pero en esa traducción tenemos los dos polos, ¿no? El rígido, estricto, prohibitivo, punitivo. Y el otro, el amoroso, el incluyente, esta traducción que nos hiciste, que me encantó cómo le pusiste, ese terreno del episodio donde Dios dice que nos sabemos los unos a los otros, donde me parece que nos regala una gama de posibilidades. Eso me parece que nos da apertura de pensar de qué lado queremos estar y nos da el poder de elegir. La segunda, esto que a mí me resultó esperanzador de lo que escucho de Manuel. Creo que todo mundo en algún momento nos cuestionamos quién soy, quién quiero ser, a dónde quiero ir, qué me gusta, qué no me gusta. No todos nos atrevemos quizás a tener honestidad con nosotros mismos ni a afrontar eso que yo me tengo que decir como mi verdad. Y creo que de acuerdo a nuestros entornos puede ser sumamente difícil o no tan difícil. Pero algo que me gustó escuchar de Manuel es que siempre hay personas que bien nos pueden atacar, pero hay otras personas que están ahí como para impulsar, ¿no? Porque me resulta difícil. Y en esta salida de closet me vienen como dos preguntas un poco desde la curiosidad y un poco desde la ansiosidad para Manuel de ¿qué ocurre una vez que decido, ya me ahogó, ya no quiero seguir ganándome el Oscar? Necesito salir, porque me parece que se convierte en una necesidad, ¿no? No es un capricho, no es un buen deseo, no, tengo que hacerlo. Y en esto que él nos hablaba de la individualidad, ubico que hay personas que se ven impulsadas por el entorno de manera no tan positiva para tener que salir del closet. Pero aquellos que dicen, ya, yo no puedo seguir con el Oscar, ¿cuál es el proceso siguiente? Esa es como la primera pregunta que me parece que de manera hasta personal, porque ya nos regaló esa parte de Manuel, no la puede contestar. Y la segunda, que tiene que ver con estas personas que están ahí para impulsarnos, no siempre es la familia. Porque la familia también me parece que tiene un proceso ante la salida del closet de alguien más, que quizás también les obligue a salir del closet de esas cosas que guardaron. Pero no sé qué nos puedas decir, Emanuel. Estas preguntas son para sentarnos todo un día a reflexionar, ¿eh? Pero, yo digo, bueno, ¿cuál es el paso siguiente? A ver, ya que una persona dice, ya, ¿no? Ya llegué, di mi mejor actuación, ya no quiero seguir, ¿no? Ya, ahora sí, ya me decidí a decírselo a todo el mundo. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? Ya me acepté. Ya me siento yo bien conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma. Entonces, ese es el primer paso. Y el siguiente paso, yo les diría, viene una valoración. Una valoración de qué, de a quiénes decírselo y cómo decírselos. Ese es el siguiente paso. Vamos a empezar a valorar. Lo primero y lo más sencillo y lo más común, no quiero decir que en todos, pero lo más común es que se inicie con los amigos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo, o sea, lo más común. No quiero decir que para todos. Se inicia con las personas, digamos, pues que sí nos importan, sí las valoramos, pero no son como a un nivel ya muy cercano, como podría ser la familia, o incluso la pareja, ¿no? O sea, no, sino con los conocidos, con los amigos, es decir, en nuestros círculos no principales y nuestros círculos cercanos, ¿no? Eso es como lo que generalmente sucede, es decir, las personas van valorando, ok, a ver, ¿a quién se lo digo primero? ¿No? Y generalmente iniciamos con las personas más fáciles, es decir, con las personas que vemos que pues tienen la mente, como dicen, open mind, ¿no? Que son más open mind, que pues ya se las sospechan, con las que tenemos más confianza. Entonces, inicien con las personas más sencillas, ajá, con el amigo, con la amiga, con quien saben que van a recibir una respuesta de más
más de aceptación, más, inicien con esas personas. Dejemos hasta el final a las más difíciles, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer la persona, hacer su valoración, ver con quiénes iniciar y cómo se los tienen que decir. Yo, ¿por qué les digo que tienen que iniciar con las personas más sencillas? Porque eso nos va a ir dando más seguridad para cuando lleguemos con las personas que queremos o que creemos que va a haber una negativa, con las que ya la misma persona sabe, o sea, la misma, nosotros mismos sabemos si nuestros padres lo van a tomar bien o lo van a tomar mal, o sea, ya no lo sospechamos. ¿Por qué? Porque la misma familia lo sabe. O sea, cuando hay alguien de la comunidad en la familia, la misma familia ya lo sospecha y nunca falta el papá o la mamá que hace los comentarios de si alguno de ustedes es, ¿no? De la diversidad o dicen otros adjetivos más fuertes, ¿no? Yo no me quiero enterar, ¿eh? No me lo digan. Esos comentarios es porque la familia ya lo sabe, solo que ahí el papá, la mamá, ¿no? Te está diciendo, no, yo no quiero saberlo, ¿no? O sea, tú sé cómo eres, pero yo no. Entonces, esas son las señales que uno va viendo. Entonces, sí, claro que sí sabemos. El segundo paso sería ese, ¿no? Valorar. Ve haciendo tus valoraciones, ve viendo con quién decírselo, con quién no. Y el tercer paso sería preguntarte, ¿tienes que hacerlo? Ese sería el tercer paso. ¿Tengo que decirlo? ¿Tengo que estoy obligado realmente a tener que decírselo a todo el mundo como si fuera yo, no sé, un periódico, un medio de comunicación, la nota roja, a todo el mundo decírselo, o no, o solamente a tal y tal persona, porque al parecer ellos sí necesitan que se los diga y todos los demás pueden vivir perfectamente con eso. Ese sería el tercer paso. Y ya lo que resulte de ahí va a ser tu siguiente paso, ¿no? De manera personal, yo cuando llegué a este punto, eh, yo dije, yo no voy a salir del closet, ¿no? Si los heterosexuales no lo hacen, ¿yo por qué? ¿No? Yo no lo voy a hacer, ¿no? Y más bien voy a hacer como los heterosexuales, ¿no? Incluso copiando este modelo, ¿no? De pues salí con tal persona, salí con cual persona y tengo por qué darles explicaciones de si es hombre, si es mujer, si no tiene género, no tengo por qué darles explicaciones, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que había personas con las que no necesitaba decírselo. Ajá. Por ejemplo, mis hermanos, yo tengo dos hermanos, soy el del medio, y con ellos no hubo jamás la necesidad de decírselos. ¿Por qué? Porque para más bien ellos ya fue una situación de, pues ya lo sabemos, ¿no? Y pues es normal, ¿no? No es un tema, ¿no? Entonces yo jamás con ellos tuve la necesidad de decírselos. Ni tampoco con mis tíos, ni con nadie, es decir, mi círculo de familia segunda, no tuve tampoco la necesidad de decírselos. ¿Por qué? Porque simplemente dije, bueno, pues si ellos lo aceptan, y si no, pues qué bueno, ¿no? O sea, no me va a generar nada. Pero con quien sí tuve la necesidad de decirlo, porque al parecer no captaban las señales, sino ya era una situación de tener que hablarlo directamente, sí fue con mis papás, o sea, en especial con mi madre. Con ella sí hubo la necesidad de decirle, a ver, casi reacciona, no va a pasar lo que tú dices o lo que tú esperas que está pasando. O sea, con todo el dolor de mi corazón, no quiero hacerte daño ni nada, pero no, esa no es la realidad, es esta otra, ¿no? Y yo te amo y soy tu hijo y te amaré siempre y ojalá que tú me ames igual, pero yo lo que en su momento fue cuando hablé con ella, yo le dije, mira, soy de esta manera, y yo tengo una forma de ser un poquito confrontativa para quienes me conocen. Entonces, yo lo que le dije a mi mamá fue, yo te lo digo, no esperando que me aceptes o que tengas que aceptarme, no te obligo a que tú me aceptes, ajá, que esa es otra cosa que tenemos que hablar. O sea, también las personas de la comunidad tienen que ser conscientes de que así como vivieron o vivimos un duelo, las demás personas también la van a vivir.
Entonces nos va a tocar educar a las demás personas. No es un tema de, pues yo soy y te obligo a que me aceptes. No. Entonces yo lo que le dije fue, mira, no, yo soy de esta manera, no te obligo ni espero que tú me aceptes. Ajá. Tú eres libre de decir incluso no te acepto y de tomar tu decisión, ¿no? Incluso si tú dices vete de la casa, pues es tu decisión, yo la respeto, no te obligo a aceptarme. Pero, sí, lo que quiero es que tú me digas. Si no me vas a aceptar, lo que quiero es que tú me lo digas. No lo voy a aceptar, ¿no? Y si sí me vas a aceptar, pues dímelo, ¿no? No quiero más bien que sea un tema de, ya te lo dije y hago como que nunca pasó. Eso no es lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero es que me digas las cosas. Entonces, lo hice de esa manera porque para ella así fue necesario, ¿no? O sea, fue necesario decirlo de esta manera. Yo ya iba preparado como para lo que pasara, ¿no? Y soy consciente y fui consciente de que igual no iba a ser la respuesta que yo esperaba, ¿no? Y sí, no fue la respuesta que yo esperaba, fue una respuesta un poquito, bastante dura, pero esos serían los pasos, ¿no? Uno tiene que pensar en sí mismo y en lo que necesita. Si yo necesito decírselo a todo el mundo para sentirme bien y libre por fin, pues háganlo, ¿no? Si tú necesitas nada más decírselo a tu mamá, a tu papá, fulanita o fulanito, o este, porque así tú sientes que ya con eso vas a sentirte pleno, libre, vas a poder por fin salir del closet, claro, vas a poder, adelante. Si tú no lo necesitas, entonces no lo hagas, no te fuerces. ¿Para qué? ¿Solo porque los demás lo hacen? No. Entonces, si tú no necesitas decírselo a nadie, pues no se lo digas a nadie. Si así es cómodo para ti, o sea, aquí lo que importa es la felicidad de uno, ¿no? O sea, esa es la clave. Si tú crees que para estar feliz, tranquilo contigo mismo, es necesario decirlo de esa manera con esas personas, adelante. Si no, no lo hagan. Eso es parte de la valoración. Entonces, yo creo que eso respondería a la pregunta. Y la segunda ya no recuerdo cuál fue. Mira, me parece que de manera implícita la fuiste resolviendo. Para los padres también es un proceso, ¿no? Y también hay una gran diversidad. Hay quien va a reaccionar de manera, ah, es que no podría decir que favorable, sino de manera Abrupta, poco. abrupta negativa o abrupta positiva para quien se está revelando, ¿no? Porque, vaya, a lo mejor como padre decir en este momento no lo puedo aceptar y necesito mi proceso para aceptarlo, no quiere decir que no es positiva a largo plazo, pero en el momento no lo es, ¿no? Me gusta que nos dejas ver que es un proceso y a mí algo que me parece como muy rescatable es, y así como yo tuve que tener un proceso de quién soy, qué me gusta, me quiero aceptar o no me quiero aceptar, me quiero seguir negando, me parece que las demás personas también tenemos ese proceso y toca que haya como una especie de respeto mutuo. Entiendo que es difícil, entiendo que es doloroso, pero conlleva este respeto. Supongo que como dijiste tú, es un tema de reflexión amplia de, bueno, sí, pero ¿y cómo experimentan este proceso quienes están alrededor de? Porque le podemos sumar uno más. Una, creo que es el proceso del duelo de mi hijo no me va a dar nietos, mi hijo no me va a dar esto que yo esperaba y que deposito y proyecto en él. Pero por el otro lado, mi hijo va a estar sujeto a vivir cosas que no quisiera que viviera, ¿no? Y me parece que ese es un proceso distinto. Así ya iba la segunda pregunta. Yo creo más que nada, doctora y doctor Manuel, es romper con expectativas, creo yo, porque sí sabemos perfectamente y me encantaría que invitáramos de nueva cuenta al doctor Emanuel, porque aquí la parte del duelo también de los papás, yo creo que me quiero enfocar más con los papás, porque creo que son un poco los que más sufren, y lo pongo entre comillas,
porque se ven unas expectativas muy radicales y demasiado volcadas en esa persona. A lo mejor lo que yo no logré o lo que no hice o lo que me hubiera encantado tener para mí, lo hago con mi hijo, lo hago con mis hijos. Y cuando ves que la otra persona no es lo que tú querías, es como un choque muy fuerte. Y aparte de toda la cuestión de saber y de lidiar con que no es lo que tú querías, porque con la pena, pues en primer lugar es su vida, no la tuya. También ponerle la parte de todo el proceso de, ¿sabes qué? Pues sí, tienes que aceptar a la persona, aceptar o no aceptar, eso ya depende de cada quien, como lo acaba de decir el doctor Emanuel. Pero sí el proceso de ver que tu hijo no es lo que tú querías, lo pongo entre comillas, tienes que, si lo vas a aceptar, aceptar como es, quererlo y valorar cómo es esa persona, sin ningún tipo de expectativa. Porque eso de tener hijos y demás, pues la doctora, pues a lo mejor y sí se puede hacer. Ahorita ya vivimos en una era en donde pues puedes adoptar, puedes tener N cantidad de maneras y formas, pero no como lo tenías tú proyectado, tal vez. Entonces, a mí me encantaría que estuviera con nosotros porque sí sería importante, doctora, también doctora Maribel, que viéramos del otro lado los procesos que viven los papás cuando se, es que no quisiera decir se topan, se ven con esta disyuntiva, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor, y hay personas que a lo mejor lo pueden tomar de una manera muy normal. Digo, a mí me ha pasado que me preguntan a mí, yo, chido, qué padre, ¿no? Chido, o sea, qué padre. Pero hay otras personas que a lo mejor y sí es un duelo y es un drama y es un conflicto muy fuerte, pero no con otra persona, sino con uno mismo. Creo yo. Si estoy equivocada, por favor díganme, porque sí es más como cómo lo vive la persona, no tanto por lo, y también decirlo, también comentarles a las personas que están en ese proceso, que a lo mejor y no es tanto por ellas, sino es por las otras personas a las que le estás diciendo cómo es tu vida, que a lo mejor les puede doler la parte de, híjola, es que yo tenía planeado para ti otra vida diferente. Y ahora me sales con esto, como por qué. Y acompañarnos con ese proceso, digo, obviamente no con, sino con personas que sepan apoyarlas y que las puedan orientar de una forma positiva, porque también está la parte negativa y ahí sí no queremos que se meta, pero sí la otra parte. Creo yo que sería importante como que subrayar un poquito esto. No sé ustedes qué opinen al respecto, pero creo que sí es mucho la cuestión de expectativas. Así como pensamos en el novio perfecto y la novia perfecta, también yo creo que los papás ponen mucho de eso que no hicieron y que sí les dan la torre cuando no es como quieren. ¿No creen? Es que creo que justo eso, ¿no? No solo es la expectativa, porque tú dijiste, pues hoy existe la adopción. Sí, pero el tema es que quería un hijo estrictamente biológico tuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Sí, No sobre todo en solamente es los la hombres, que es expectativa, es muy... cómo quiero esa expectativa. Y sí, claro, yo encantada, ¿no? De que justo nos pueda relatar Emanuel como esos procesos. Porque él dijo, yo fui confrontativo y también me parece como un reto bastante fuerte para su mamá el que le dijera, te acepto, no te acepto. Y que además también me parece muy sano para su mamá, pero no le quite el impacto del reto, porque tengo que admitir un algo y me parece que es fuerte. Sí, con la sociedad en general, y creo que, y vuelvo a lo mismo, no nada más por etiquetar o poner nombre a, y lo pongo así entre puntos suspensivos. Nos encanta a nosotros ponerle nombre a todo, pero, y más en estos días. Pero yo creo que es más como cobijar a todas las personas por como son, creo yo, en mi muy humilde punto de vista. Porque pues es la persona, o sea, no importa cómo sea, pero bueno, si es una persona no muy, que está ocasionando un problema a la sociedad, bueno, eso ya son otras cuestiones.
pero no, o sea, es ella misma, quiere vivir, quiere ser, y con quien esté, y si es feliz, pues adelante. No le veo yo ningún problema. De verdad creo que a veces no sé por qué, y siempre yo me pregunto a mí misma, porque siempre pregunto y me pregunto y hablo yo sola con mi yo interior, y digo, ¿por qué nos complicamos tanto la existencia? Si tan bonito que es aceptar a las personas como son. Si tienes a una persona, ya sea hombre o mujer, a tu lado, qué chido. Si te acepta como eres realmente, qué chingón. Si la persona, porque con quien lidias es con ella todo el tiempo. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu familia, tu gente, pues sí te verá de vez en cuando, pero con quien tienes que lidiar todos los días es con la persona que elegiste para acompañar tu vida. Entonces, creo yo que todos esos procesos son muy valientes de mi parte y me gustaría ya como concluir esta primera emisión, porque creo que van a haber varias. Creo yo si el doctor Emanuel nos puede acompañar, porque también él esta parte es una fundación, ¿o qué es, doctor Emanuel? Perdón. Un colectivo. Ah, ok. Ahorita que nos platique un poquito de esto, para muchos chicos y chicas que a lo mejor están en esos procesos, de sí, no, de digo, no digo, qué hago, qué no hago, cómo le hago, qué pongo, qué quito, qué. Creo que es muy aplaudible todo esto, pero siempre lo he comentado que se me hacen personas muy valientes, porque aparte de definirse el qué es, qué somos, qué soy y demás, aparte tienes que lidiar con la sociedad y aparte tienes que lidiar con cuestiones de estigmas muy enfocadas y con cuestiones religiosas y con cuestiones de la gente, cómo te ve. Y aparte la familia a veces que tienes que lidiar también con machismos y mil cosas bueno, hijo, la verdad es que a veces hasta para hacer es muy complicado, para hacer, literal. Pero nos gustaría muchísimo, por favor, ya estoy divagando y comentando cosas que de verdad es que este tema se me hace muy increíble y muy apasionante por todo lo que a veces implica. Pero por favor, doctora, doctor, dinos por favor, háblanos un poquito sobre esto. Una es que nos platique sobre el colectivo que manejas y el otro es ¿qué consejo les darías a los chicos que están en un proceso de descubrir? Ese sería uno. Y dos, una pequeña comentario u opinión, tú que ya estás del otro lado, a los papás. Bueno, primero voy a empezar al revés. Primero vamos a hablar de los papás, para igual darle un cierre a esto. Yo lo que le diría a los papás es, nadie nos enseña a ser papás. No hay una escuela para padres, mujer, nada, ¿no? Uno va aprendiendo conforme la marcha y hay papás buenos, hay papás malos, pero independientemente de eso, creo que la mayoría, si no es que casi todos, tratan de dar su mejor esfuerzo con sus hijos, ¿no? De acuerdo a lo que ellos creen que es ser un buen padre y una buena educación, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es, sus hijos, sus hijas, sus hijes, no cambian, son la misma persona. No es que un día amanecieron y dijeron, quiero ser LGBT y es una faceta o lo hago para molestar a mis papás, o no. O sea, ese mismo vegano es la misma persona, ¿no? No va a cambiar. Es lo que yo les diría. Es un proceso, no es fácil porque nunca nadie nos educó para estas situaciones, pero yo lo que les diría es, antes de tomar una decisión, tómense su tiempo y si es necesario soliciten ayuda, ¿no? A otros padres, a otras personas y vean cómo es ese proceso. Yo es lo que les diría a los papás. Yo sé que es una situación complicada porque, repito, no nos van a enseñar jamás cómo lidiar con esto. No hay un manual, no hay un libro que nos diga, ah, mira, sí, ¿no? Aplícalo como receta, no. Pero sí les diría que se tomen su tiempo y vale. O sea, si ustedes igual sienten ese rechazo, ese desprecio,
A veces estamos acostumbrados a decir, no, es que eso está mal. No, no está mal. O sea, vívelo, experimentalo, pero yo les diría, no te quedes ahí, ¿sabes? O sea, sé que tienes expectativas, sé que no quisiste eso y a lo mejor ese es el rechazo que tú sientes, pero no te quedes ahí, ¿sabes? Afróntalo y ve que esa personita es, pues, tu hijo, es parte de ti, si así lo quieres ver, ¿no? También. Entonces, es el consejo que yo les daría a los papás. No tengan ese miedo, todos vamos aprendiendo en esta vida y pues también nos toca aprender como papás. A veces el papá enseña mucho, pero pues también es necesario que se siente a aprender, ¿verdad? Porque no basta con decir, ¿no? Pero hago comentarios ahí que no van o no sé cómo, no nada más es decir sí acepto, no, es también ver cómo es que estoy aceptando, ¿no? Entonces, ese es el mensaje a los papás. Y la segunda, a las personas que están escuchándonos y están en ese proceso de autodescubrimiento y decirse a las personas, yo lo que les diría es lo siguiente. Si no importa la decisión que tomen, si quieren seguir en el closet, salir del closet, si no quieren ni siquiera meterse al closet, porque ese es otro tema, ¿eh? Uno no elige estar en el closet, la sociedad primero nos mete y después nos obliga a salir del closet. Entonces, yo lo que les diría es, vale la pena. O sea, no sea el escenario, no importa si te corren de casa, no importa si tus papás te dicen, híjoles, estás ya muerto o muerta para mí, o sea, no importa el peor escenario que ustedes me quieran pintar, ¿no? Yo conozco muchas personas en este caminar que han tenido que dejar sus comunidades, ¿no? Y han tenido que cambiar de estado, de ciudad y todo, y todas congeniamos en que vale la pena. O sea, lo que viene después, créanme que lo vale. O sea, esta sensación inmediata de respiro, de libertad, de ser tú, o sea, no importa lo que pase. Yo les digo que no tengan miedo, háganlo y crean valer la pena. Ese es mi consejo también de este otro lado. Eh, no fue fácil, tuve que educarme a mí mismo también, porque también uno lucha con sus prejuicios, pero lo valió. Y jamás me arrepentiría si me dijeran en este momento, ¿te gustaría haber nacido heterosexual? Yo ya les diría, no, jamás, jamás. Me quedo así como soy, y volvería a nacer 1000 veces así, ¿no? Con los rechazos, sin los rechazos, con mis prejuicios, pero volverían a ser así. Entonces hay que irnos educando. Muestra tus colores, el colectivo que ya tiene un ratito fundado, ya vamos para 3 años, no somos muy viejos, pero ahí vamos haciendo la lucha. Pues ese colectivo nace con esa necesidad a mí me hubiera gustado que cuando yo fui adolescente, niño, alguien me hubiera dicho, no estás solo, no hubiera ya los problemas ni la vida, sino que simplemente me dijera, no estás solo, ¿sabes? No tengas miedo, nosotros estamos aquí. Y justamente ese es el significado de comunidad, de la comunidad LGBT. Por eso es que somos así, por eso nos llamamos comunidad, porque si tu familia no te aceptó, aquí está tu familia. Nosotros sí te aceptamos, nosotros sí te adoptamos, eso es comunidad. Entonces, muestra tus colores. El Estado de México, a diferencia de la Ciudad de México, que por supuesto la Ciudad de México tiene muchos problemas con temas de la diversidad, el Estado de México va atrasado en una agenda de diversidad sexual y de derechos como por mínimo 12 años, de acuerdo a las últimas investigaciones que se hicieron. 12 años, o sea, de atraso que tiene el Estado de México frente a la Ciudad de México. Y yo en mi recorrer, porque yo siempre he estado muy ligado al activismo comunitario, al activismo político y social, he ido a pueblos, a zonas muy olvidadas de nuestro estado, y la gente ahí es el pan de todos los días, el suicidio de chicas y chicos de la diversidad sexual que se suicidan, y que esos no aparecen en las listas ni en los periódicos, porque pues no importa, ¿verdad? Entonces, la idea de Muestra tus colores surgió así, es decir, bueno, hay que construir en nuestro estado, en el Estado de México, a alguien que te diga, no estás solo, no estás sola, aquí estamos nosotros, ¿no? Y nos vamos, si es necesario agarrarnos ahora sí que a golpes con quien tenga que hacer, pues vamos y lo hacemos. Si es rescatarte de donde tengamos que ir, pues vamos y lo hacemos. Es decir, Muestra tus colores es un colectivo
que es una familia de la diversidad, para todas las personas que han acudido a nosotros. Lo que buscamos en este colectivo es visibilizar, naturalizar y sobre todo que se legisle a favor de nuestra comunidad. Aquí en el Estado de México apenas se aprobaron el ECOSIN, o sea, que ya no hubiera terapias de conversión, pero el matrimonio igualitario aquí en el Estado todavía hay mucha resistencia. Entonces, el colectivo ha estado peleando mucho a eso. Ya hemos participado en bastantes foros, en congresos locales, hemos ido a la Cámara de Diputados, ahí también a exigir nuestros derechos. Y todo eso nada más es para decirle a las personas, la libertad que tú tienes hoy de poder ir a Bellas Artes, a parejitas, ¿no? De la diversidad agarrados de la mano, besándose. Esa libertad que tienen fue gracias a que alguien antes que tú se llevó los golpes, se llevó el rechazo, se llevó incluso la muerte en muchos casos, ¿no? O sea, mucha gente hoy en Veracruz que se celebra ya una apertura enorme a la diversidad, bueno, pues que no se nos olvide que fue porque murió un joven que además fue violado múltiples veces, ¿no? O sea, la libertad que el día de mañana alguien va a tener va a ser porque hoy en nuestro estado, pues Muestra tus Colores está ahí peleándose con quien tenga que pelearse para demostrarles que pues no somos diferentes a ellos, que no somos ni mejores ni peores, que simplemente somos iguales, ¿no? Y que tenemos igualdad de derechos, que queremos lo mismo que las demás personas tienen, ¿no? Entonces, eso es Muestra tus Colores. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también ya están ahí el grupo tiktokero haciendo sus videos. Y cualquier cosa que necesiten, estamos a la mano. Tenemos varias campañas, hemos traído campañas, ahora va a empezar el mes y vamos a tener, por supuesto, una campaña fuerte de difusión. Nuestro trabajo es principalmente en el Estado de México, aunque ya tenemos un reconocimiento a nivel nacional. Afortunadamente, de las asociaciones civiles ya han reconocido el trabajo que aquí hemos hecho y hemos tenido ya también agenda en otros estados y en la Ciudad de México sobre todo, pero tratamos de abrir espacios en donde no los hay. Yo creo que ya la Ciudad de México, para mí, aún le falta mucho, pero creo que ya tiene demasiadas asociaciones civiles, tiene ya demasiados colectivos. Entonces hay que irnos también a donde no los hay. Eso es Muestra tus Colores. Yo invito a que si necesitan también una ayuda, una mano, lo que se pueda apoyar, ahí estamos a la orden. Entonces, eso es lo que yo les diría. Y ya la sociedad en general, y ya para concluir la participación, me gustaría cerrar con una frase de una película muy bonita, se la recomiendo, se llama Una mujer fantástica, de Daniela Vega, es muy buena la película, es chilena, igual para quien nos está viendo, véanla. Y Daniela Vega, me gusta mucho la frase que dice, la sociedad, nuestros estados latinoamericanos deberían entender que las personas de la diversidad sexual existimos desde el día uno de la humanidad. No somos algo nuevo. Hemos estado aquí desde que el planeta existe y no nos vamos a ir. Entonces, ahí todos, incluyéndonos a nosotros, tenemos una tarea muy fuerte para comenzar a quitarnos nuestros prejuicios y empezar una agenda ya de la aceptación. Ajá. Entonces, eso es lo que me gustaría decirles. Creo que sí respondí las tres preguntas. Sí, de hecho sí. Y ya nada más, doctora Maribel, si quiere comentar algo, por favor. Que justo de nuestra conversación del día de hoy me quedo con la idea de la heladería michoacana, no por hacerle comercial, sino por la cantidad de helados que pueden existir y que cuando yo estoy parada frente al mostrador se me puede antojar más de uno y no está mal. La segunda idea de aceptarme implica un proceso donde puedo rechazar partes de mí mismo y aceptar partes de mí mismo. Por ende, el divulgarlo o al hacérselo saber al otro no significa que lo tenga que aceptar, pero tampoco implica que yo me tenga que seguir negando, que me parece que es un proceso fuerte. Y la tercera,
que ante quién soy yo, o ya no sé si es la tercera, el otro tiene sus propios significados y tiene sus propias reacciones y también está bien, ¿no? Entonces, contenta de haber estado en la conversación de hoy, esperando que Manuel regrese y pues nada, esperando que les agrade nuestra plática. Yo nada más, ya para ahora sí que para terminar esta charla, de verdad los invito a que se unan con nosotros, a que nos platiquen ahora sí que del otro lado, cómo ustedes están viviendo estos procesos. Créanme que no están solos. Siempre lo hemos comentado, en cada emisión tratamos de dejarles esa pequeña frase para que ustedes estén en donde estén, gracias ahora a estas multiplataformas, en donde ahora que son más convencionales, podemos llegar a donde sea. Y créanme que si ustedes están viviendo procesos muy fuertes, muy dolorosos, hay maneras de sanarlas, hay maneras de poder unirte a alguien que te puede ayudar, que ya está del otro lado, que a lo mejor y ya vivió ciertas, ahora sí que circunstancias y consecuencias que pueden ser similares a las tuyas, y que a lo mejor tú puedes decidir con base en eso, que sí, que no, y que también así como tú aceptas, tú tienes que aceptar a la otra persona y los procesos. Ya lo mencioné, ambos doctores. Y me gustaría que por favor nos dieran sus teléfonos para si en dado caso requiere alguien alguna terapia, alguna información, ahora sí que de manera particular, y que el doctor nos mencionara otra vez ahora sí que cómo los buscamos en las redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube, y nos comentó que en TikTok, nada más para comentarlo, para que las personas, pues ahora sí que quien se quiera unir, adelante. Sí, aparecemos en todas las redes sociales como Muestra tus colores, así tal cual, en Twitter igual, @muestra tus colores, y en TikTok igual, o sea, el nombre para todas es el mismo, Muestra tus colores. Mi número es el 55 73 57 02 24. Ahí tenemos bastante, pueden checar todo lo que hemos hecho, nuestras actividades, y no me gustaría irme sin decirle que se necesitan aún más este tipo de espacios, y yo encantado por poder regresar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, doctora Maribel. Cualquier duda, cualquier comentario, a mí me encuentran en el 55 49 28 42 64 y pues gracias a todos. Y ya por último, para despedirnos, ahora sí que nada más la última frase que, bueno, dijo muchas, pero me encantaría nada más retomar y subrayar que así como vivimos nosotros nuestras libertades, también hubo alguien atrás de nosotros que dio su vida, que dio su libertad, que dio hasta lo más que puede dar para que hoy tengamos las posibilidades que tenemos. Y no estoy hablando solamente en la cuestión LGBT, ni ahora sí que segmentar nada más a un conjunto de la. Estoy hablando también desde la parte de la mujer, desde la parte en general de muchas cuestiones. De cualquier vulnerabilidad. Exactamente, que hoy vivimos. Créanme a que así como hubo alguien que luchó por los derechos de la comunidad, también hubo gente que luchó por que nosotros las mujeres viviéramos de la manera en la que vivimos. Y para que tengamos muchas libertades, no libertinaje, que es diferente. Entonces, por favor, chequen, vean, investiguen, indaguen. Créanme que ahí dentro de la historia, voy a sonar a maestra, pero créanme que en la historia podemos encontrar muchas respuestas. Y también hay gente que nos puede ayudar, así como la doctora Maribel y el doctor Emanuel, a salir de los que no estamos solos, ¿vale? Pueden escuchar por Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Spotify, Anchor, iTunes, bueno, las plataformas que ustedes quieran, ahí estamos. Así que muchas gracias, de verdad. Doctora Emanuel, doctora Maribel, mil gracias y pues nos estamos. A la próxima.